Hola, Dios les bendiga, queridos hermanos en Cristo. Continuamos con la segunda parte del video que comencé la semana pasada sobre ¿son los creyentes en Yeshua israelitas? Si no has visto la primera parte, por favor ve a mi canal de Carlos Andrés Moore o al canal de Tu Iglesia Vida y busca en el playlist de Raíces Hebreas y ahí tú puedes buscar una serie de videos y puedes ver el primero, el anterior a este, pero también hubo uno que hice antes acerca de dónde están las tribus perdidas de Israel. Es un tema fascinante basado en investigaciones históricas, arqueológicas, en los récords asirios. Y bueno, es un tema fascinante. Y hoy vamos a continuar con esta segunda parte. Lo que mueve mi corazón es la tristeza de ver que muchos cristianos están siendo engañados en un movimiento nuevo, reciente, a partir aproximadamente de la década de 1990, sobre todo cobrando mucho auge a principios del año 2000, al año 2010, con un crecimiento impresionante, al grado que muchos cristianos pueden narrar como una conversión, así como cuando vinieron a Cristo, lo narran como una conversión. Y es algo triste porque narran sus testimonios cuando eran cristianos, como si el cristianismo fuera errado. Es algo sumamente grave, es una falsa doctrina que fue combatida en el mismo Nuevo Testamento. Y por supuesto que muchos que están dentro del movimiento de Raíces Hebreas aclaran de que solamente la fe en Jesús es necesaria para ser justificados ante Dios, pero en la práctica se adhieren a un estricto apego a la ley de Moisés, a la Torá, y buscan secciones en el Nuevo Testamento para tratar de anclar o de colgar esta doctrina, tratando de mostrar de qué será el plan del Eterno, el plan de Dios. Así que hoy vamos a continuar. Si no viste la primera parte, vela, por favor. Regálame un like, por favor. Si no te has suscrito a mi canal de Carlos Andrés Moore, suscríbete. Y muy importante que le pongas la campana de notificaciones, porque sin esa campana de notificaciones no te va a avisar y es como si nunca te hubieras registrado, nunca te hubieras suscrito al canal. Entonces, por favor, hazlo. No te quieres perder el programa de hoy. Es un programa fascinante, muy necesario para nuestros tiempos. Gracias a aquellos que me han escrito. He recibido algunos mensajes muy bonitos, uno de ellos muy triste, de una persona que compartía que la persona que más amaba, que con la que quería restaurar su hogar, estaba metida en este movimiento y eso era un obstáculo muy grande para ellos poder restaurar su hogar. Así que esto es algo que tiene consecuencias reales en la vida práctica y es necesario que crezcamos en la palabra de Dios y que podamos estar fuertes cuando viene la falsa doctrina o el error a tratar de confundir. Raíces Hebreas, recordando, es un movimiento reciente que piensa que Dios está cumpliendo una profecía en estos tiempos, un plan profético en el que Dios quiere supuestamente reunir a las tribus de Israel esparcidas por el mundo para recobrar su identidad israelita en Yeshua y guardar la Torá. Ya les aclaramos en el video sobre dónde están las tribus perdidas de Israel y en la primera parte de que es rotundo bíblicamente e históricamente que las tribus de Israel nunca estuvieron perdidas. Y no estoy inventándote. Si tú estás viendo este programa de raíces dentro del movimiento de Raíces Hebreas, por favor, ve las primeras partes, ve sobre mi video en mi canal de Carlos Andrés Moore sobre dónde están las tribus perdidas de Israel y ve la primera parte de este video si son los creyentes en Yeshua israelitas, la primera parte de este estudio. Bueno, vamos a continuar entonces. Hubo una pregunta clave que presenté en el video pasado. ¿Dónde dice la Biblia que los creyentes en Yeshua, que no son judíos, son israelitas, esparcidos entre las naciones desde el exilio de Asiria en el siglo VIII, 722 a.C.? Para los que, si estás llegando por primera vez aquí, va a haber muchas cosas que quizá no entiendes porque no has visto el primer video. Es muy importante que veas ese primer video. Pero para aquellos que son nuevos, el pueblo de Israel se dividió en dos reinos: el reino del norte, la casa de Israel, y el reino del sur, la casa de Judá. Y cuando en el año 722 a.C. los asirios tomaron 40,000 cautivos, esto es específico en los récords asirios, que fueron llevados a Asiria y repoblaron, sobre todo alrededor de Samaria, con otros pueblos conquistados por Asiria, y ahí es donde surgieron los samaritanos. Pero había una población de alrededor de 220,000 personas, de las cuales más de 100,000 se quedaron en Israel, solo 40,000 fueron llevados, y alrededor de 80,000 israelitas hicieron una migración al reino
del sur, la casa de Judá. Por lo tanto, cuando llegamos al tiempo del primer siglo, en los evangelios, lo que vemos que se llama judíos no son solamente personas de la casa de Judá o de la tribu de Judá y Benjamín, sino son israelitas de todas las 12 tribus, y lo vamos a probar con una forma clara en este video. Ya lo hemos probado antes, pero hoy voy a mostrarles un versículo que es contundente sobre este aspecto. Entonces, Raíces Hebreas es un movimiento falso que está tratando bueno, los que están adentro están fascinados, los que están adentro hasta con lágrimas piensan que Yeshua, Jesús, los está buscando y que ellos son israelitas étnicos y que están ahorita en este tiempo volviendo a través de Yeshua, han vuelto al pacto con Dios, a la Torá. Y bueno, están emocionados y quieren que todo el mundo lo sepa, y ofrecen tener estudios bíblicos donde muestran una serie de versículos que ya he refutado en el video pasado y ahora también. Y no es mi intención refutar para atacarte, para atacar a Raíces Hebreas. Al contrario, mi deseo es amarte, mostrarte la verdad, porque no quiero que seas engañado, porque me duele que caigas en el error. Y mi propósito es mostrarte el versículo sencillamente a la luz de su contexto, llevarte a que veas lo que dice antes, lo que dice después, y te des cuenta y abras tus ojos y te des cuenta que te han contado una narrativa que está equivocada, que es errada. Este video surge de amor hacia ti, no surge del deseo de atacar a nadie o de que estoy dolido porque algunos se han ido a Raíces Hebreas. No, estoy dolido en mi corazón de la tristeza de saber que la gente es engañada, porque la gente vale para Dios y Dios ama a la gente. Así que quédate a ver todo el video, y por favor, si no has visto la primera parte, vela. Pero la pregunta, ¿dónde dice la Biblia que los creyentes en Yeshua, que no son judíos, son israelitas, esparcidos entre las naciones desde el exilio de Asiria y que olvidaron su identidad? Bueno, ya lo vimos. En ningún lado, así como lo escuchas, en ningún lado el Nuevo Testamento, la revelación de Dios en Jesucristo, nos dice que los gentiles que están siendo alcanzados en la salvación en Cristo son la casa de Israel que está siendo alcanzada. En ningún lado, ningún versículo. Así que todo lo que te han dicho es una conjetura absolutamente errada, equivocada, ausente de la historia de la iglesia en todos estos 19 siglos pasados. Así que diría desde el nacimiento del cristianismo, 20 siglos, pero digo 19 siglos porque por supuesto que los primeros creyentes en Jesús eran judíos que llegaban a Jesús porque era su Mesías prometido por la Torá y por los profetas Neviim en las escrituras, en la Tanaj. Bueno, entonces es importante saber que en ningún lado dice esta teoría la Biblia, pero hoy vamos a continuar viendo versículos y quiero mostrarte en su contexto que no dicen lo que dice. Es una conjetura, una opinión formada a partir de datos incompletos o supuestos, viendo conexiones donde no existen, y Raíces Hebreas es una teología construida sobre una suposición falsa. La palabra Israel, nada más para que te des una idea, aparece 2291 veces en el Antiguo Testamento. Es la historia de Dios revelándose a su pueblo Israel con el propósito de ser un testimonio, de ser luz a las naciones, y al fin venir la salvación a través de la simiente de Abraham, que sería Jesucristo, para salvar a las naciones de la tierra. 2291 veces se menciona la palabra Israel en el Antiguo Testamento. Y para que compares, en el Nuevo Testamento solamente se utiliza 65 veces. O sea, ha habido un cambio en el sentido de que Dios quiere salvar a Israel, su pueblo, pero también quiere salvar a las naciones de la tierra. Y por eso es que en el Nuevo Testamento la palabra Israel se utiliza muchísimo menos frecuente que el Antiguo Testamento. Y las menciones son incidentales o específicas de Israel, porque Jesús es el Mesías de Israel, que recorrió las aldeas de Israel, que vino a salvar a su pueblo Israel y después a las naciones. Entonces, en ese sentido se utiliza el nombre Israel. Por ejemplo, Mateo 2:20 al 21, un ángel le dice a José: vete a la tierra de Israel. José tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero no ves una teología que diga que los gentiles que están siendo salvos son Israel, o que la identidad de los gentiles siendo salvos es la casa perdida de Israel.
Mateo 27:42 dice, es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, decían. En ese sentido, son menciones incidentales, no teológicas en cuanto a la identidad supuesta que los gentiles o los que eran gentiles que están viniendo a Cristo están volviendo a su identidad como Israel. Por ejemplo, la palabra Israel está ausente en 14 libros del Nuevo Testamento. De la misma manera, la palabra Torah, la palabra ley, no existe en 13 libros del Nuevo Testamento. De los 27 libros, creo que son 13 o 14, no existe la palabra Torah y similar tampoco la palabra Israel. Por lo tanto, la teología que tanto empuja raíces hebreas, que la Torá, la bendita Torá, y sí, la Torá es bendita, es la palabra que Dios utilizó para revelarnos la salvación, para hacer su pacto con su pueblo Israel, para darnos la historia de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que el ser humano se ha desviado al pecado, que Dios planificó una salvación que comenzaría a través de un hombre obediente a Dios, amigo de Dios, llamado Abraham, y la descendencia de Abraham fue su pueblo Israel. Eso es algo totalmente hermoso, precioso, revelado por Dios. No estamos en contra de la ley de Dios, no estamos en contra del Pentateuco, de los 5 libros inspirados por Dios en el Antiguo Testamento. Estamos a favor de ello, pero estamos viendo que Dios tiene un plan de salvar a las naciones y que la salvación es que está disponible a todo aquel que cree. De tal manera amó Dios al mundo, no dice de tal manera amó Dios solo a Israel, sino amó Dios al mundo para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación está disponible a todas las naciones de la tierra, no exclusivamente a Israel. Entonces la palabra Israel está ausente en 14 libros del Nuevo Testamento, igual que la palabra Torá. Por lo mismo es absurdo este movimiento que empuja una identidad y una teología que la misma revelación del Espíritu Santo que nos revela quién es Jesús, quién es Yeshua, no enfatizan. Nadie llega a la posición de raíces hebreas solo leyendo el Nuevo Testamento. Marcos, por ejemplo, fue el primer evangelio y Marcos fue escrito en griego y Marcos fue escrito principalmente para personas en Roma que quería compartirles la salvación de Jesús como el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Y Marcos menciona solo 2 veces el nombre Israel dentro del contexto histórico de la vida de Jesús. Por ejemplo, Marcos 12:29, Jesús respondió, el más importante mandamiento es escucha Israel, Deuteronomio 6:4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 15:32, Cristo, el Rey de Israel. O sea, no hay una mención a los creyentes en Jesús, a los cuales, que Marcos quiere persuadir para que la gente sepa que Jesús es el Hijo de Dios. No hay una teología que les diga, y ustedes son las ovejas perdidas de la casa de Israel que Yeshua vino a buscar. No, de hecho, en los 27 libros inspirados del Nuevo Testamento, ni una sola vez se menciona a Jesús con el nombre Yeshua. Se menciona el nombre en griego Jesús. Así que es absurdo que este movimiento empuje tratando de corregir algo que supuestamente estamos diciendo mal, porque implícitamente están corrigiendo al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo le plació escribir los 27 libros de la revelación del Mesías de Yeshua en griego, no en hebreo. Entonces, en Hechos 13, 45 al 47 dice, pero cuando los judíos vieron la muchedumbre se llenaron de celos y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, a las personas en Judea, los judíos, de los cuales muchos eran israelitas, de tanto la casa de Judá como la casa de Israel estaba presente. Pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Y cuando Pablo y Bernabé, los dos judíos, hombres de Dios, del pueblo de Israel, predican a estas personas israelitas judías, cuando dice nos volvemos ahora a los gentiles, no estaba diciendo
nos volvemos ahora a tratar de a proclamar el evangelio para que Dios llame con su silbido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No, dice a los gentiles, a los pueblos o naciones o gentes, implícitamente refiriéndose a las naciones fuera de la identidad étnica israelita. Dice, porque así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. Entonces te he puesto como luz para los gentiles. Allí de ninguna manera Pablo está diciendo, te he puesto como luz para los israelitas perdidos entre las naciones, que vuelvan a Yeshua, a su Mesías y a su identidad israelita. Eso es lo que los de raíces hebreas quisieran meter allí, pero no es lo que dijo, no es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver algunos argumentos errados y sus versículos. En el último video vimos el argumento de Ezequiel del valle de los huesos secos, que era un argumento sobre una promesa sobre la restauración étnica de Israel, regresándolos a su territorio, a su tierra. Y hoy vamos a continuar con Jeremías 31, 27 al 34. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros como cristianos, porque el nuevo pacto dice aquí, en aquellos días yo haré nuevo pacto, dice el Señor. Y cuando uno lee Jeremías 31 se da cuenta que era un pacto con Israel y con Judá. Y es allí donde Raíces Hebreas toma este versículo y dice, ya lo ves, la salvación de Dios para más que para las naciones es para la casa de Israel y para Judá. Jeremías 31 al 34, y dicen, por supuesto las naciones, hay algunos prosélitos que pueden ser salvos en Yeshua, van a decir eso, pero principalmente es un movimiento surgido pensando que Dios está llamando a las tribus de Israel y enfatizan mucho eso, que Yeshua vino a buscar a las ovejas perdidas. Dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahorita vamos a ver ese versículo en su contexto, no te muevas de tu lugar, porque es un programa muy necesario para nuestros tiempos. Si quieres dejar tus comentarios, interactuar, por favor, hazlo. Bueno, vienen días, declara el Señor. Quiero comentar algo que el otro día estuvo una persona comentando mucho de Raíces Hebreas y lo que esta persona estaba argumentando, yo mismo lo estaba respondiendo en el video, pero como que no quiso escuchar. Solamente agarró el video para retacar de información, contrarrestando lo que, bueno, más bien indoctrinando en lo que ellos creen o tratando de contrarrestarme, pero sin saber que inmediatamente después en ese video yo estaba mencionando las cosas que ella estaba argumentando. Los versículos que estaba mostrando ella son los mismos que yo estaba explicando en su contexto. Y de repente dijo, yo ya no puedo más, me voy de aquí. Y eso es algo muy triste porque en vez de estar en silencio, escuchando, reflexionando, viendo si realmente te estoy diciendo la verdad o te estoy mintiendo. Por supuesto que no te estoy mintiendo, pero viendo con la evidencia de explicar el pasaje en su contexto, que te pongas a reflexionar si quizá lo que te estoy diciendo es cierto a la luz del contexto, a la luz de lo que el mismo pasaje bíblico dice. Entonces, hay muchos que atacan y ni siquiera ven todo el video o ponen un argumento según ellos muy fuerte que en el video pasado ya refuté a la luz de su contexto. Pero bueno, esto sucede porque los videos son largos y son necesarios. Alguien me decía, tiene que usted ser más concreto. Bueno, lo siento, este es un movimiento nuevo surgido en la década de 1990 que está engañando a mucha gente, que utiliza varios versículos y toma tiempo a analizar su teología y verlo a la luz de su contexto cada versículo. Bueno, Jeremías 31 al 34 dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y te dicen, ya lo ves, aquí dice que el pacto sería con los judíos, la casa de Judá, y con la casa de Israel, que son los gentiles esparcidos entre las naciones, que Dios está llamando para que vuelvan a su identidad israelita. Que esto no es verdad, es una mala interpretación, una conjetura inventada realmente. No es inventado que Dios traería a su pueblo Israel esparcido entre las naciones, eso es bíblico. Lo que es inventado es decir que los gentiles actualmente
son israelitas que perdieron su identidad. Bueno, eso ya lo vimos en el video pasado. Dice el versículo 33, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces aquí dicen, aquí pondré mi Torá, mi ley. Eso es lo que nosotros estamos diciendo, que Dios quiere que guardemos su ley. Dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Y cuando escuchamos esto pensamos en la muerte de Jesús en la cruz, donde dijo, consumado es. Vamos a hablar de eso. Ellos hacen una conexión con el libro de Oseas de Gomer, que nada tiene que ver y es una conexión errada. Pero bueno, eso creo que al siguiente video lo vamos a comentar. Pero dice, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Entonces dicen, mira, aquí está el nuevo pacto. Recuerda que Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y aquí dice que era con Israel y con Judá. Así que ustedes cristianos están equivocados. Necesitan venir a las Escrituras y venir a Raíces Hebreas, un movimiento errado surgido recientemente. Y dice, vamos a ver Jeremías 33, un capítulo antes del 31. Jeremías empieza a anunciar esta obra que Dios va a hacer. Recuerda, Jeremías es un profeta que anuncia que Jerusalén va a ser destruida y conquistada por Babilonia. Y de hecho lo tratan como traidor por exhortarles a que se rindan a Babilonia, porque Dios está levantando a los babilonios para traer juicio contra su propio pueblo. Pero Jeremías dice que esto duraría 70 años el cautiverio y que serían regresados de aquellos lugares donde fueron esparcidos, serían regresados a su tierra. Entonces desde el 33 empieza a hablar de esos días, dice, porque vienen días, afirma el Señor, cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel. Acababa de profetizar Jeremías el cautiverio, que serían llevados a Babilonia 70 años. Dice, pero vendrán días en que yo haré volver del cautiverio. Y fíjate qué poderoso, porque dice, a mi pueblo Israel. Y Jeremías está profetizando en la casa de Judá, está profetizando en el sur. Pero es que 136 años antes hubo una inmigración de 80,000 israelitas que se acomodaron en la casa de Judá. Entonces, de tal manera que Jerusalén y Judea estaba compuesta por las 12 tribus de Israel. Lo hemos probado y lo vamos a seguir probando. Ahorita va a venir un versículo muy poderoso. Pero dice, haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá. Porque Judá e Israel ya estaban juntos. Y los traeré a la tierra que di a sus antepasados y la poseerán. Fíjate que es una profecía otra vez de la tierra, que poseerán la tierra su pueblo Israel. Y es allí donde la teología de Raíces Hebreas allí y en muchos lugares más, donde no encaja, porque tristemente hay muchos en México, en Ecuador, en Panamá, en Bolivia, en Perú, y dicen, es que yo soy israelita, porque los indígenas americanos vienen de Israel. Eso no es cierto, ni científicamente, ni históricamente, ni genéticamente. Entonces dicen, es que ya estoy volviendo a mi identidad. Pero aquí no era volver a tu identidad, era volver a la tierra. Eran personas que jamás habían perdido su identidad. Claramente les está hablando contemporáneos del profeta Jeremías, que saben que son casa de Israel y que saben que son el pueblo de Israel y las 12 tribus. Y les está diciendo, hey, no se preocupen, los voy a traer de vuelta a la tierra. No está diciendo, les voy a revelar su identidad perdida. Y dice que poseerán la tierra. Entonces, y esto es una profecía que se cumplió. Por eso es que Raíces Hebreas erra ignorando las Escrituras, porque anacronísticamente, sacando fuera del tiempo de la profecía, dice que Dios está cumpliendo esta profecía 2700 años después, que claro que no es así. Esto es un invento falso, una conjetura. Entonces dice Jeremías 31, 1 al 5, cuando comienza el capítulo que habla del nuevo pacto que el Señor haría, dice, en aquel tiempo yo seré el Dios de todas las familias de Israel. Fíjate, de Israel, no solo de Judá. Y ellos serán mi pueblo. De nuevo te edificaré y serás reedificada. Habla de reedificar una ciudad destruida. Dice, Virgen de Israel, de nuevo plantarás viñas en los montes de Samaria. Habla de que Dios haría que volvería a haber vida en los montes de Samaria
y esto, inclusive plantar viñas, el fruto de la vid. No es que regresarían y recobrarían su identidad esparcidos entre las naciones, sino un pueblo que jamás perdió su identidad de saber quiénes eran, regresarían a Dios porque se habían desviado a la idolatría, regresarían al Dios de Israel, a su pueblo, y plantarían viñas y serían reedificados otra vez. Entonces tiene que ver con una restauración territorial del pueblo que llegó a ser llevado cautivo a Babilonia. No tiene que ver con una restauración de una identidad supuestamente perdida. Y dice en el verso 6 de Jeremías 31, clamarán a los guardas en la región montañosa de Efraín. Está hablando la casa de Israel en el norte. Dice, levántense y subamos a Sión. ¿Qué está pasando? Son israelitas que dicen, necesitamos ir al templo de Israel, donde mora la presencia de Dios, el templo que está en Jerusalén, en vez de tener sus ídolos en Dan y en Betel, sus lugares altos paganos, sus adoraciones a los Baales. Está hablando de una restauración del corazón, que van a decir, subamos a Sión. ¿Qué hay en el monte de Sión? El templo santo de Dios, donde Dios moraba con su presencia. Y aunque ese templo iba a ser destruido por los babilonios, había una restauración que vemos en el profeta Ageo y en el profeta Zacarías en el año 520 antes de Cristo, donde ese templo fue reedificado, fue construido nuevamente, comenzó a reconstruirse. Dice, levántense y subamos a Sión, al Señor nuestro Dios. Entonces no son gentiles perdidos entre las naciones que olvidaron su identidad, sino que están en Israel y lo que hacen es que se están volviendo a su Dios, dejando a los ídolos. Y dice, vuelve Virgen de Israel, vuelve a estas ciudades. Esto no es un llamado a raíces hebreas a que se vayan de México, de Ecuador, de Estados Unidos, de otros países y que se vuelvan a Israel para vivir como judíos o como israelitas. Porque obviamente el gobierno de Israel no los va a reconocer como israelitas en lo absoluto, porque no lo son. Está hablando de israelitas verdaderos que van a regresar del cautiverio de Babilonia y van a reconstruir ciudades. Bueno, en Jeremías 31, 27 al 28 dice, aumentaré en gran manera la población humana y el número de los animales en Israel y en Judá. Otra vez, hermanos, claramente el contexto está hablando de una restauración territorial. Dice, y como velé sobre ellos, dice el verso 28, para destruir, así velaré para edificar. O sea, Dios permitió que los babilonios destruyeran porque el pueblo se apartó de su Dios y ahorita Dios lo que va a hacer es ayudarles a que reconstruyan. Ahora, ¿cuándo se cumplió esto? ¿Es esto una profecía como pretende decirnos erradamente raíces hebreas que el pacto tenía que ver con la casa de Israel y Judá y que Yeshua no vino sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Es eso lo que está diciendo? Bueno, el cumplimiento profético real de esta profecía comenzó con el edicto del rey persa Ciro, que conquista a los babilonios. Se cumple el tiempo que Jeremías había dicho. Y dice, en el primer año, dice Esdras capítulo 1, verso 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, la palabra del Señor por boca de Jeremías en el primer año del Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera, fíjate lo que dice, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. O sea, el mismo Esdras está diciendo que lo que sucedió es el cumplimiento profético de lo que el profeta Jeremías había dicho. No es un cumplimiento profético en el futuro que se iba a cumplir Dios llamando a las tribus esparcidas por el mundo. No, Señor. Aquí Esdras dice, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Qué hizo Ciro? Permitió que los judíos, los israelitas esparcidos entre las naciones, de los territorios que él controlaba con su poder. Acuérdense que Babilonia conquistó a Asiria y Persia conquistó a Babilonia, que había conquistado a Siria. Y lo que hace Ciro es permitir que el pueblo de Dios vuelva y reconstruya. Dice en Esdras 10:1, mientras Esdras oraba y hacía confesión llorando
Qué hermoso. Y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres y mujeres y niños, se juntó a él y el pueblo lloraba amargamente. Fíjate qué poderoso, porque ¿de dónde era esta asamblea? ¿Qué dice Esdras? Era una asamblea de Israel. No dice una gran asamblea de Judá, no dice una gran asamblea de la casa de Judá, no, señor. Dice una gran asamblea de Israel. Aquí están las supuestas tribus perdidas, que nunca estuvieron perdidas, que están presentes con Esdras en cumplimiento profético de lo dicho por el profeta Jeremías y también por el profeta Ezequiel, que Raíces Hebreas anacronísticamente toma estas profecías y las extiende para algo que supuestamente Dios está haciendo en nuestros tiempos, cuando no se dan cuenta que están siendo engañados por el diablo, porque están tratando de seguir un movimiento humano, no nacido de Dios, sino nacido de los hombres, cuando fue declarado que en Cristo estamos completos y que su salvación es suficiente por medio de la fe. Y que el Espíritu Santo, el fruto de él es amor, es gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio, eso es. Y dice que contra tales cosas no se necesita la Torá, porque tenemos al Espíritu de Dios que produce en nuestras vidas una vida transformada en el que se cumplen, según el Señor Jesucristo mismo, los dos mandamientos más importantes, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El fruto del Espíritu de Dios en nosotros, la ley del Espíritu de vida, dice Pablo, es amor, es gozo, es paz. El que tiene estas cosas no necesita ley, porque su vida va a ser una vida que honra a Dios y honra al prójimo y que vive apartado del pecado y en santidad. Bueno, y dice aquí que una gran asamblea de Israel lloraba por confesando sus pecados, volviéndose a Dios. Y se acuerdan que eso decía la profecía de Jeremías 31:31. Dios pondría un corazón en Ezequiel también, que él quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne y pondría su espíritu. Y dice aquí en Esdras 10:2-3, hemos sido infieles a nuestro Dios, pero ¿todavía hay esperanza para Judá? No, Señor. Todavía hay esperanza para Israel, Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios. ¿Y qué dijo Jeremías 31? Que Dios haría un nuevo pacto con ellos, que escribiría su ley en sus corazones y que juntaría a la casa de Judá a la casa de Israel, que es lo que estaba pasando en Esdras. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios. Hubo confesión de pecados, hubo volverse al Señor. En Esdras 8:35 dice, los desterrados, o sea que habían venido de entre las naciones, cumpliendo la profecía de Ezequiel y de Jeremías, y las profecías de Oseas, porque fueron llevados a las naciones. Dice, los desterrados que habían venido de la cautividad, aquí está el cumplimiento profético, no es un cumplimiento en nuestros tiempos, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 novillos por todo Israel. No dice un novillo o dos novillos por la casa de Judá y la casa de Benjamín. No, Señor, presta atención a la Biblia. Dices que nos volvamos a las Escrituras, que estudiemos las Escrituras, que estudiemos las raíces hebreas de nuestra fe. Ahí lo tienes, en el libro de Esdras. Se dice que hubo 12 novillos por todo Israel. ¿Qué significa? Que todo Israel estaba en este pacto que estaban haciendo con Dios, en esta renovación del corazón, de guardar su ley, porque claro, la ley fue dada para el pueblo de Israel, para un pacto de Dios con ellos, para que le siguieran, para que fuera una guía, y era una guía hasta llevarles a Cristo, dice el apóstol Pablo. Pero bueno, dice que eran 12 novillos por todo Israel. Y te voy a mostrar un pasaje ahorita en un momento más que va a ser impactante. Dice, después del cautiverio de Judá e Israel, volvieron a estar unidos exactamente. Esdras 2, si vas a tu Biblia, a Esdras capítulo 2 y Nehemías 7, registran que un remanente de todo Israel, de las distintas tribus de Israel, regresaron. Ahora, estaba preparando este estudio cuando de pronto estaba leyendo con mis hijos en la noche la palabra de Dios. Esta semana estábamos leyendo
libro de los Hechos. Y bueno, ya tenemos ahorita, nos falta un capítulo, de hecho lo vamos a leer esta noche, donde estamos leyendo un capítulo de Hechos cada noche y después nos pasamos otro libro de la Biblia, y estaba leyendo esta semana con mis hijos y llegamos a Hechos capítulo 26 y justo estaba por presentar este programa a ustedes y mis ojos cayeron en un versículo que dije, wow, qué impactante versículo que ustedes necesitan escuchar. La gente de Raíces Hebreas necesita escuchar. Raíces Hebreas dice que las tribus de Israel están perdidas en el mundo y que ahora Dios, aquellos creyentes en Yeshua que antes eran gentiles, que antes eran de las naciones, están descubriendo su identidad en Yeshua, y ahora lo que tienen que hacer es volver a la Torá para ser agradables a Dios, para vivir sin transgredir su ley. Pero mira lo que dice este pasaje. En Hechos 26, 6 al 7, el apóstol Pablo se para y dice: soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Le está hablando a judíos y a todos los israelitas que estaban allí. Dice que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. Poderoso, poderoso pasaje, una evidencia irrefutable, Raíces Hebreas. Si te han engañado en Raíces Hebreas y tú estabas súper emocionada, súper emocionado, hasta lloraste de que Jesús en la cruz dijo que estaba muriendo por Israel, que estaba perdido entre las naciones, que Él no vino sino a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, si tú has venido a Yeshua, significa que tú eres Israel. Lo siento, porque igual vas a llorar. Duele saber que uno ha sido engañado. Duele horrible saber que uno ha sido engañado. Y la mayoría de la gente se tapa los oídos, así como cuando Esteban les predicó y les dijo duros de cerviz porque no quieren escuchar. Se taparon y apedrearon a Esteban. Lo siento, porque nadie quiere saber que le han engañado, porque uno no quiere sentirse como un necio que fue engañado. Y Dios te ama, y por eso está proveyendo este tipo de programas que hace 15 años atrás alguien debería haber hecho los programas que yo estoy haciendo ahorita, y gracias a Dios yo creo que hay alguno que otro que ha hecho programas, pero tristemente la mayoría de los pastores predicamos, no tristemente, felizmente predicamos la palabra de Dios, pero tristemente muy pocos pastores se han atrevido a hacer programas que descorran el velo de la ignorancia, mostrando en su contexto los versículos para que más hermanos en Cristo no sean engañados por un movimiento falso y errado. Así que lo siento si esto te entristece, pero me alegra el corazón que puedas ver un rayo de luz para que sea descorrido de tus ojos el velo que te han puesto al haber recibido horas y horas y horas de indoctrinación y de videos y de enseñanza tras enseñanza tras enseñanza en un movimiento nuevo que no existió por 19 siglos de la historia del pueblo de Dios. Entonces aquí dice, fíjate lo que dice, que dice que sirven a Dios fielmente día y noche. Está hablando en el presente. Hechos 26, 7. Pablo dice que nuestras 12 tribus esperan alcanzar. Pablo no dice que nuestras 12 tribus esparcidas por el mundo, que andan perdidas y que Dios me mandó a volver a llamar a su identidad israelita. No, Señor. Pablo habla de las 12 tribus presentes en ese momento entre su audiencia judía, o sea, los mismos judíos sabían que no estaban perdidas las tribus, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Ahora estaban sirviendo a Dios en las sinagogas, fielmente noche y día en el templo. Estaban teniendo una relación con Dios, buscando vivir dentro de su pacto, obedecer su ley. Y las 12 tribus esperaban alcanzar esa resurrección. Entonces estaban presentes allí, no estaban perdidas. Poderoso versículo, Hechos 26, 7. Es más, si tú tienes algún familiar, alguna persona que ha sido engañada en este movimiento, pregúntale y dile, oye, ¿tú crees que tú eres Israel?
¿Tú crees que tú eres étnicamente Israel, que Dios está llamando, que tienes sangre judía, sangre israelita? En mi caso, yo soy medio judío porque mi madre es 100% judía y es un privilegio que mi madre ha venido a Jesús como su Mesías. Ella dice, ahora soy una judía completa. Yo soy medio judío, pero en Cristo estoy completo y no necesito ser 100% judío en mi sangre para ser del pueblo de Dios, porque en Cristo ahora soy pueblo de Dios. Pero bueno, pregúntale, y si alguien te dice no, pues que sí. Oye, entonces Dios está llamando entre las naciones a la gente cristiana que ya ha venido a Yeshua para que ahora descubran su identidad israelita y vuelvan a ser Israel bajo un pacto renovado. Te van a decir que sí. Bueno, ¿qué me dices con Hechos 26:7? Las tribus nunca estuvieron perdidas, estaban ahí presentes. Segunda de Corintios 11:22, Pablo dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Dice, son descendientes de Abraham, yo también. Fíjate que no dice solo son judíos, sino son israelitas. O sea, los israelitas de las 12 tribus estaban presentes en el tiempo de Pablo. Pablo no dice son de la casa de Judá, no dice son israelitas. El hecho que Dios prometió un nuevo pacto con Israel y Judá en Jeremías 31, escúchame bien, no excluye que el nuevo pacto que Jesús trajo en su sangre es para todas las naciones. El hecho de que sí, Jeremías 31 está hablando de un nuevo pacto que Dios hará con la casa de Judá y la casa de Israel, es cierto. Y ya vimos que su cumplimiento de ese pacto desde el libro de Esdras, que volvieron a ser un pueblo, igual que Ezequiel, una vara que dice para la casa de Judá, para la casa de Efraín o de Israel o de José. La vara de José y la vara de Judá fueron unidas porque en el exilio regresaron y en el exilio algunos inmigraron a la casa de Judá 3 veces más que el pueblo que la tribu de Judá y de Benjamín eran de las otras 12 tribus. Y bueno, solamente 40,000 habían sido llevados cautivos. Pero aquí claramente vemos en la salvación de Jesús, de acuerdo a lo que revela el Nuevo Testamento, el nuevo pacto de Jesús es para salvar a las naciones de la tierra. En Lucas 22:20 dice, esta copa, Jesús estaba celebrando el Pesaj, la Pascua judía. Dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Le da un nuevo significado, una salvación no solo para Israel, sino que su sangre sería derramada para salvar a la humanidad. Dice en Mateo 26:28 que era derramada para el perdón de pecados. Todo aquel, de acuerdo al Nuevo Testamento, todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. No dice el israelita que clamare al nombre del Señor, sino todo aquel que clamare al nombre del Señor será salvo. Y dice en Romanos 1:16-17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No dice a los israelitas, dice al judío primeramente. Y cuando Pablo habla del judío, habla del morador de la provincia romana de Judea, se estaba refiriendo a todos los israelitas, al judío, no solo a la casa de Judá, al judío primeramente y también al griego, también al que al hablar de griego habla de las naciones alrededor que utilizaban el idioma internacional que era el griego, el que no eran étnicamente Israel. Entonces Hebreos es escrito, vamos a ver que el libro de Hebreos, el autor del libro de Hebreos en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, escribe a creyentes judíos o israelitas que ante la persecución romana del emperador Nerón, que persigue a los cristianos, que mató a Pedro y mató a Pablo decapitado bajo esa persecución romana, están siendo tentados a abandonar la fe en Jesús y solamente ser judíos, o sea, solamente cumplir con sus ritos como judíos, como pueblo de Israel, y no rechazar a Jesucristo, apostatar de la fe. Y el autor de Hebreos muestra qué absurdo sería hacer semejante cosa cuando Jesús es el cumplimiento de todo lo que Israel esperaba,
Comienza diciendo: Dios, habiendo hablado en otros tiempos por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muestra que Jesús es superior a los profetas de Israel, y así comienza a ver que Jesús es superior al sumo sacerdote de Israel, al sacerdocio, porque su sacerdocio es inmutable según el orden de Melquisedec. Todo el libro de Hebreos muestra la superioridad de Cristo en comparación con todo lo que el judaísmo consideraba valioso o aceptable ante Dios. Y el autor de Hebreos dice: es absurdo que ustedes le den la espalda a Jesús para ser solamente judíos. Entonces Hebreos 8, versículos 6 al 13, cita a Jeremías capítulo 31, verso 31 al 35. El autor de Hebreos cita este pasaje para enfatizar un nuevo pacto que Dios está haciendo en Jesucristo, que en Jesús hay una provisión de salvación para ser declarados justos ante Dios, que anteriormente solo con observar la ley fue imposible para Israel alcanzar. Entonces Jesús llevó nuestros pecados y nos dio su espíritu en nuestras vidas, y este pacto que Dios ofrece por medio de la muerte y resurrección de Cristo es mucho mejor que estar en el antiguo pacto como Israel sin tener al Mesías en sus vidas. Es lo que trata de decir el autor de Hebreos, escribiendo esta carta a cristianos hebreos. En Hebreos 8:6 dice: Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor que aquel bajo el cual se encontraba Israel sin el Mesías, por cuanto Él, Jesús, es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mucho mejores promesas. Y dice el verso 7, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para un segundo pacto. Está reflexionando el autor de Hebreos de que si Dios prometió un nuevo pacto es que era mejor que el anterior. Y lo que está comparando es que el antiguo pacto era un pacto sin Mesías, sin el Mesías. Y ahora el nuevo pacto, que el Mesías en su sangre llevó nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestra separación de Dios y nos reconcilia con Dios, entonces es un mucho mejor pacto. Y dice el verso 8, porque reprochándolos él dice: miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y aquí se pone el autor de Hebreos a citar Jeremías capítulo 31, verso 31 al 35. Jeremías 31, 31 al 35 enfatiza un nuevo pacto en el sentido de restauración de población y territorio posterior al cautiverio, tal como sucedió con Esdras y Nehemías. Ya lo acabamos de ver ahorita. De eso está hablando Jeremías. Pero los autores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo son libres, sobre todo en su época. Si no has visto mi clase de hermenéutica, de cómo interpretar la Biblia, ve al sitio del Seminario Bíblico en Línea, seminariobiblicoenlinea.com. Puedes inscribirte allí y comenzar a hacer un curso de 24 clases súper completas de hermenéutica, el arte y la ciencia de la interpretación bíblica. De verdad te va a ayudar muchísimo. Vas a ver cómo interpretar los diferentes tipos de géneros literarios, cómo interpretar un texto dentro de su contexto, cómo respetar la gramática, prestar atención a lo que dijo el autor, hacer una exégesis bíblica correcta, guiando fuera la intención que el autor inspirado quiso comunicar. Y los autores inspirados por Dios son libres de utilizar técnicas de interpretación rabínicas de su tiempo para reinterpretar pasajes bíblicos. Entonces, en este caso, Jeremías 31 enfatizaba un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel en el sentido de restaurar la población que iba a ser llevada cautiva a Babilonia, entre los cuales ya había israelitas, y regresarlos después del cautiverio a sus tierras y bendecirlos. Y eso se cumplió en Esdras y en el libro de Nehemías. Jesús estableció un nuevo pacto. Esto es otro aspecto. Eso no niega esa realidad del cumplimiento profético de Jeremías 31 al 35. No niega la realidad que Jesús en la última cena dijo que él estaba haciendo un nuevo pacto derramando su sangre
y para la remisión de pecados del mundo, de la gente. Dice, Jesús estableció un nuevo pacto a través de su sangre para un pueblo en el que la salvación es para Israel y para las naciones. Por eso dice Romanos 1:17 que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, al israelita y a las naciones que no son étnicamente israelitas, también al griego. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era común, era una cultura helénica, una cultura griega. Por eso el Nuevo Testamento Dios lo inspiró en griego, porque él quería comunicar su verdad a todas las naciones de la tierra en el idioma que se hablaba en las naciones del mundo alrededor del pueblo de Dios en aquel entonces. Entonces, en Hechos 26-23, Pablo predicando dice que el Mesías tenía que morir, pero que después de morir sería el primero en resucitar y que anunciaría la luz de la salvación. Fíjate lo que dice Pablo. Ojo, hermano, estos videos míos son largos, lo siento, tengo que mostrarte pasaje por pasaje. Si no cuentas con todo el tiempo, hoy estamos en la época de los reels de 30 segundos, 1 minuto, eso es lo que la gente quiere. Pero por eso tenemos un pueblo ignorante, porque la gente no dedica tiempo a estudiar la palabra y a capacitarse para saber interpretar la escritura bien. Entonces, aunque sea largo, tú ponle pausa cuando tengas que ponerle pausa y ve el video por partes, pero no lo abandones. Y si eres de raíces hebreas, no te enojes y digas, ay, ¿para qué voy a escuchar a este predicador mentiroso que no le ha amanecido, que tiene la venda sobre sus ojos, que el Ruach HaKodesh no ha soplado su silbido y le ha traído? No, por favor, el Ruach HaKodesh está enviando este video a tu vida porque te ama, porque Dios quiere que no seas engañado. Entonces, en este pasaje de Hechos 26-23, lo que quería decir es de que si tú tienes que pausar y ver este video por partes, hazlo. Si lo tienes que ver en 8 ocasiones que te sientas y avanzas de 10 en 10, 15 minutos, en 15 minutos, hazlo. Pero no dejes de verlo. Entonces dice Pablo que se anunciaría la luz de la salvación. Fíjate lo que dice. Tanto a nuestro pueblo como a las otras naciones. Aquí está clarísimo. La luz de la salvación de Yeshua, de Jesús, no es solo para Israel, es para el pueblo de Israel como también para las otras naciones. Entonces esto está más claro ni el agua. Entonces continuamos con los argumentos errados de raíces hebreas. Aquí continuamos, no te vayas porque vale la pena ver todo este video. Mira, este es un argumento que tomé de un sitio de raíces hebreas y te lo estoy compartiendo. Y le pongo ahí falso para que no vayan a creer alguien sin querer se equivoque y crea que yo estoy diciendo eso. Solamente te estoy mostrando el argumento falso que ellos dicen. Dicen, la casa de Judá, los judíos, ignoran la restauración de Israel. Porque para ellos la restauración de Israel es que los mexicanos, los argentinos, los chilenos, toda Latinoamérica y los ingleses y gente de todas las naciones de la tierra supuestamente descubren que eran Israel y ahora ya están bajo el pacto de Israel, guardando todas las cosas que Dios dio a Israel a guardar, como el Shabbat, como las fiestas, como las leyes alimenticias, kosher, y de repente ya son judíos étnicamente. Son israelitas. Entonces la casa de Judá, dice, los judíos ignoran que Dios supuestamente iba a llamar de entre las naciones a su pueblo Israel que se perdió hace 2700 años atrás, a 2730 años atrás. Dice, dice, ignora la restauración de Israel, afirma que solo Judá es Israel. Claro, bíblicamente lo es, porque ya lo vimos, que las 12 tribus estaban presentes en la casa de Judá o en Judea estaban presentes la casa de Israel y la casa de Judá. Históricamente, bíblicamente, arqueológicamente, todo muestra que esa es la realidad. Dice, y la casa de Israel, siguiendo la voz de Yeshua, o sea, nosotros, supuestamente, los cristianos, mexicanos, chilenos, argentinos, siguiendo la voz de Yeshua, ignora que es israelita.
Y ahí es donde ellos están enganchando a un montón de gente cristiana ignorante de las escrituras, que la fascinan con la Torá, que le cuentan la historia de que estaba profetizado desde Génesis Melo Hagoyim, que serían multitud de naciones, y les cuentan un invento construido que no es real, y dicen, órale, pues con razón, es que sí tiene sentido, porque Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Claro, darle cumplimiento profético a lo que la ley o la Torá anunciaba de él. Y por eso no pasaría ni una tilde ni una iota de la ley hasta que todo se cumpliera, un cumplimiento profético histórico, no un cumplimiento legal de la ley. Pero bueno, afirma que solo Judá es Israel y la casa de Israel, siguiendo la voz de Yeshua, ignora que es israelita, siguiendo la falsa enseñanza de Roma. O sea, le echan la culpa a la Iglesia Católica Romana, le echan la culpa al Papa y a la Iglesia Católica, y supuestamente eran antisemitistas. Claro que sí hubo antisemitismo, que eso es deplorable, porque Dios ama al pueblo de Israel y Dios quiere que sean salvos. Siguiendo la falsa enseñanza, y Jesús es el Mesías de Israel. Tenemos que amar a Israel. Siguiendo la falsa enseñanza de Roma, perdió la Torá e inventó un pueblo aparte que jamás existió en la mente del Eterno. Esto así venía en un sitio de raíces hebreas. Ahora, quiero hacer una pausa muy interesante que te va a ayudar y te va a gustar, estoy seguro. Bueno, les va a gustar a los cristianos. Esta pausa es esto. ¿Te has fijado que muchos comienzan ahora que cambian su lenguaje? Me escribió una persona y dice, gracias, pastor, por este video que está haciendo de raíces hebreas, porque yo no tenía idea de qué trataba. Solo sé que tengo una amiga cristiana, muy amiga, que de repente vi que cambió su lenguaje y empezó a hablar diferente, y sé que está dentro de este movimiento. Ahora ya sé en lo que está, me prepara para hablar con ella, y me da mucha tristeza que ella esté en esto. Entonces, cuando tienes amigos que caen en este movimiento falso, empiezan a llamar a Dios el Eterno, porque empiezan a adoptar muchas cosas del judaísmo. De hecho, una de los peligros de raíces hebreas es que algunos que eran cristianos se empiezan a meter en cosas esotéricas de la cábala, que surgió en la época medieval, y esoterismo cabalístico judío. Y algunos renuncian a Cristo. Tengo dos amigos en nuestra iglesia que hay un compañero de trabajo que ellos aprecian y quieren mucho, y les dio mucha tristeza, y me han dicho, es que pastor, él llegó al punto de renunciar a no creer más en Jesús, y es algo que ellos están orando por él, y les duele en su corazón verle que al arrastrarse por ese movimiento llegó al extremo de negar a Jesús y solamente hacerse judío. Y esto ha pasado con mucha gente. Es un peligro latente. Entonces, como Dios en los mandamientos nos dice que no usemos el nombre de Dios en vano, cuando los judíos leen el nombre de Dios, lo sustituyen y dicen Hashem, el nombre, o dicen el Eterno. Y en este caso se empiezan a adquirir una forma de expresarse como si fueran judíos ortodoxos en vez de cristianos. Entonces dice, nunca existió en la mente del Eterno. Ahora mi pregunta es, ¿por qué le cambias el nombre? ¿Por qué, si durante años que estuviste en la iglesia cristiana le llamabas a Dios Dios, llegas a este movimiento que te engañó y ahora ya no le dices a Dios Dios, ya dices el Eterno? ¿Por qué? ¿De dónde sacaste eso? Bueno, mira, las personas que caen en el error de raíces hebreas le llaman a Dios el Eterno. Lo interesante es que la Biblia misma no le llama a Dios el Eterno como un nombre. Es un adjetivo que aparece solo 3 veces en la Biblia, y te lo voy a mostrar. Aquí está. Mira, Génesis 21:33. Abraham invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Eterno es un adjetivo que está diciendo que Dios, el Dios que existe desde siempre y que siempre existirá. La eternidad de Dios es que desde el siglo y hasta el siglo Él es Dios. Él no tiene principio ni fin. Entonces Abraham invocó el nombre del Dios que es eterno, de nuestro Dios. Deuteronomio 33:25 dice, el eterno Dios es tu refugio. Ahí tienes dos citas de la Biblia que dicen, que hablan del Dios eterno, el eterno Dios.
Isaías 9:6 dice que su nombre sería llamado Padre Eterno, pero ahí no dice Dios Eterno, sino Padre Eterno, Dios es un Padre que para siempre existe y que para siempre es el Padre de aquellos que claman a Él. Jeremías 10:10, Él es Dios vivo y Rey eterno, es un Rey para siempre, pero aquí no está diciendo Dios eterno, entonces no puede ser utilizado. Romanos 16:26, según el mandamiento del Dios eterno, una sola vez en el Nuevo Testamento se habla de lo que el Dios eterno había mandado. Entonces, según el mandamiento del Dios eterno, otra vez como un adjetivo. 1 Timoteo 1:17, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea la gloria y honra. Estos pasajes de la Biblia son los pasajes a los que me refiero, pero solo tres de ellos se refieren al Dios eterno o al eterno Dios. Entonces, ¿cuántas veces dice la Biblia le llama a Dios eterno? Y no deja fuera la palabra Dios. No, la Biblia no le dice el eterno, sino dice el Dios eterno, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces? 3 veces como un adjetivo en toda la Biblia. El eterno, hay solo 2 alusiones como adjetivo en el Antiguo Testamento, te las acabo de mostrar, y una en el Nuevo Testamento. Solo la palabra Dios se utiliza innumerables veces. Comienza Génesis diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántas veces se utiliza la palabra Dios en el Antiguo Testamento? 2500 veces la palabra Elohim, que en hebreo significa Dios. Y alguna gente dice, no, pero es que Dios viene de Zeus y Zeus era el dios de los griegos, es puro paganismo, necesitas volver al Jesús judío de raíces hebreas, no a Yeshua, no al Jesús grecorromano. Y Dios no viene de la palabra Zeus. La verdad que esas explicaciones ridículas, porque en todo caso Elohim entonces también viene del paganismo, porque él era el jefe de los dioses en el panteón cananeo de los dioses del politeísmo de Canaán. Y entonces está mal el autor bíblico en utilizar el mismo nombre para referirse a Dios y decir Elohim, el plural de Dios en su majestad, y llamarle Elohim. No, porque Elohim era la forma de referirse a Dios. Entonces, más de 2500 veces el Antiguo Testamento le llama a Dios Elohim. Dios se traduce como lo que... O sea, ¿qué palabra usa la gente que habla castellano o español alrededor del mundo para referirse al ser omnipotente que creó los cielos y la tierra? Dios. La palabra Dios en español es lo que traduce la palabra Elohim en hebreo. Y la palabra Theos en griego se utiliza 1298 veces en el Nuevo Testamento. Así que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que inspiró 27 libros que nos narran la historia de Yeshua HaMashiach, de Yeshua el Mesías, nos dice que le llama a Dios 1298 veces Theos, Dios. Y también ahí viene de Zeus, ¿no? Zeus, Theos, pero el asunto es que es la palabra designada para referirse al Dios poderoso que es el Rey, el creador de los cielos y la tierra. Entonces, ni una sola vez el Nuevo Testamento le dice a Dios Elohim, ni una sola vez el Nuevo Testamento le dice a Dios Yahweh, ni una sola vez el Nuevo Testamento le dice a Jesús Yeshua. Entonces, el movimiento de raíces hebreas está totalmente errado, está equivocado, está queriendo corregir al Espíritu Santo. Génesis 1:1 comienza diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Apocalipsis 22:19, si alguien quita de las palabras del libro, Dios quitará su parte del árbol de la vida. ¿Cuál es el nombre que los autores inspirados por Dios de la Biblia utilizan para referirse a Dios? Te digo el secreto, Dios. Dios es el nombre que utilizaron. No necesitas empezar y cambiar tu forma de hablar y ahora llamar el Eterno, Shalom, que el Eterno te bendiga, sí, porque el Eterno ha sido bueno. Y cambian todo su lenguaje, sonando raros, cosa que ni Dios mismo hace en su palabra. Así que ahí te muestra la falsedad, es una pieza más de evidencia de la falsedad terrible de este movimiento, que ni siquiera bíblico es en cómo le llama a Dios. Interesante. Bueno, continuamos con los argumentos falsos de raíces hebreas. Déjame tus comentarios aquí abajo. ¿Qué te parece eso? ¿Conoces a personas que empezaron a cambiar su lenguaje? Que ya no le dicen a Jesús, Jesús, sino Yeshua, y ya no le dicen a Dios, Dios, sino el Eterno. ¿Sí lo conoces? Deja tu mensaje, por favor, aquí abajo y platícanos tu historia.
Comparte este video con tus amigos que están engañados para que Dios abra sus ojos y sepan que el Señor les ama, que en Cristo estaban completos y no necesitaban supuestamente recobrar una supuesta identidad israelita para ser agradables a Dios. Otro argumento falso de ellos dicen Efraín, que es un nombre para referirse a Israel, supuestamente los creyentes entre las naciones, que no es verdad, es una referencia Efraín a Israel, a las tribus, no a los judíos, perdón, no a los creyentes gentiles entre las naciones. Dice, Efraín ignora su identidad y su herencia y todavía acepta que le llamen gentil. No nos pueden acusar raíces hebreas que no estoy explicando correctamente sus argumentos. Tienes que ver el video anterior y este video y el que voy a hacer el siguiente video para que se den cuenta que estoy diciendo lo que ellos enseñan. Y si tú nunca te has metido con ellos, qué bueno que no te has metido, porque es meterte en el engaño y en el error. Pero aquí te voy a decir qué creen, qué enseñan, para que sepas de dónde vienen y con amor puedas sentarte con ellos, no para pelear, no para atacarles, sino para decirle, hermano, te amo en Cristo y me duele que has sido engañado y déjame decirte que lo que te han enseñado son pasajes fuera de contexto, te los quiero explicar. Entonces todavía acepta que le llamen gentil. Bueno, esto para raíces hebreas es muy, muy fuerte. Yo he escuchado enseñanzas de raíces hebreas y claramente para ellos esto es un punto muy importante, así como el punto de que Jesús es Yeshua. En 1 Corintios 12:2 dice, cuando erais gentiles. Entonces tú vas con alguien de raíces hebreas y te muestran este pasaje y te dice, mira lo que dice el apóstol Pablo en la Reina Valera 60. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Entonces dicen, fíjate qué interesante que Pablo escribiendo a los corintios, el puerto de Corinto, un puerto muy importante, una ciudad muy poblada en el mundo griego, les dice que antes de conocer al Mesías, ellos eran gentiles, pero ahora ya no son gentiles, porque descubrieron su identidad, yo creo, israelita, y supuestamente, y los gentiles, decir gentil es decir ser pagano. Entonces, dice cuando eran paganos, cuando eran gentiles. Bueno, quiero decirte algo. Es verdad que la palabra gentil puede ser utilizada como decir pagano. Es verdad. Y es en este sentido que Pablo está utilizando este texto. Pero para nada es verdad pensar que este texto está aquí para decirte que los que vienen a Jesús y a su salvación salen de entre las naciones para asumir una identidad israelita. Eso sería errado. Ok, entonces vamos a explicarlo. En hebreo, goyim, en griego, etnos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, significa naciones, gentes o pueblos. Goyim, naciones, gentes o pueblos. Etnos. Por eso hasta el día de hoy se oye étnico, ¿no? Étnico, de las naciones, de pueblos. En México se utiliza la palabra etnia. ¿De qué etnia son? ¿De qué pueblo pertenecen? ¿No? Pues que son coras, que son náhuatl, que son mayas, ¿no? ¿De qué etnia son? Entonces, la palabra etnos o goyim es naciones, gentes o pueblos. Y era usado en el tiempo bíblico para referirse a cualquier grupo étnico, inclusive a los mismos judíos, al mismo Israel. Pero los judíos generalmente lo aplicaban, o sea, es muy lógico. Si tú estás en un país, tú dices, los países de la tierra necesitan unirse para combatir la contaminación, por ejemplo. Cuando dices los países de la tierra, te estás refiriendo en general a países fuera de tu país, ¿no? Entonces, cuando los judíos utilizaban la palabra goyim, los pueblos, automáticamente se estaban refiriendo generalmente a los pueblos fuera de Israel. Entonces, cualquier grupo étnico, generalmente lo aplicaban a las razas y naciones fuera de Israel, que eran politeístas y paganas. Entonces un judío, un israelita decía, nosotros tenemos nuestro pueblo Israel,
que ama a Dios, que entiende que hay un solo Dios verdadero, que los astros no son dioses, que el dios Apolos, que el dios Poseidón no son dioses. Es la ignorancia de los hombres nombrando a los fenómenos naturales o a los astros que Dios creó y dándoles una personalidad, deificándolos, haciéndolos dioses. Pero en realidad son politeístas que no tienen la ley de Dios, cometen inmoralidades, mienten, engañan, son desobedientes a sus padres, son gente que no tiene la ley de Dios, porque Dios no hizo pacto con esas naciones y no tienen la luz de esa revelación de Dios más que la luz de su conciencia, decía Pablo. Entonces, automáticamente, como eran politeístas y paganos, gentiles adquirió el significado alterno de también utilizarse para referirse a alguien pagano, a alguien idólatra, a alguien pecador. Y en ese sentido lo usa Pablo en este texto de Primera de Corintios, cuando dice aquí, saben que cuando eran gentiles, saben que cuando eran paganos, que cuando tenían un comportamiento como las naciones que no conocen a Dios, se les extraviaba llevando a los ídolos mudos. ¿Por qué? Porque eran idólatras, exactamente. Entonces, en ese sentido, así lo usa Pablo en este texto en particular. Pero recuerda, tenemos que ver lo que la Biblia con consistencia dice y enseña. Por ejemplo, la palabra prueba y la palabra tentación es la misma palabra peirasmos en griego y puede ser utilizado para hablar de que nuestra fe es probada, o puede ser utilizada en el sentido que somos probados ante una tentación para ver si caemos en pecado ante la tentación o resistimos. Uno es una prueba interna donde nuestra fe es probada y somos tentados por situaciones internas. La otra es externa, por situaciones que nos seducen de caer, bueno, depende cómo se vea, porque el pecado muchas veces surge dentro de la batalla de nuestro propio corazón. Pero dice Pablo, la palabra prueba o tentación es la misma palabra. El contexto determina en qué sentido se usa. Y la misma manera la palabra etnos, la palabra goyim o la palabra gentiles puede ser utilizada en esta forma, pero la mayoría de las veces, en su gran cantidad de veces, en el Nuevo Testamento griego, etnos se refiere a las naciones fuera de Israel. Entonces, en muchos otros pasajes lo usa Pablo en su sentido normal, las personas de las naciones fuera de Israel. En este pasaje de Corintios es la excepción y se utiliza como hablar de los paganos, pero le da a los de raíces hebreas una poderosa herramienta, porque dicen, ¡ay! Ahí está mi teología, ya. No, pues es que lo que me ha enseñado Raíces Hebreas es cierto, porque ahí dice, cuando erais gentiles, es tiempo pasado, ya no son gentiles, porque ahora son israelitas. Por lo tanto, tienen que circuncidarse, guardar el Shabbat, guardar las leyes de Israel. Espérate, te fuiste muy lejos. El concilio de Jerusalén, de los apóstoles que estuvieron con Jesús, con Yeshua, y los ancianos llenos del Espíritu Santo, dijeron que no se les impusiera ninguna otra carga a las naciones salvas en Jesús, porque era suficiente Jesús en sus vidas. Lo único que les pidieron es que se apartaran de la idolatría y de la inmoralidad y que no comieran cosas ahogadas en sangre. ¿Por qué? Porque iba a ser una iglesia donde iban a convivir los creyentes gentiles y los creyentes judíos. Pero dice que no se les imponga nada más. Entonces, la Nueva Biblia de las Américas dice, cuando eran paganos, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Dios habla hoy cuando todavía no eran creyentes. La palabra de Dios para todos cuando no eran creyentes, que es lo que quiere dar a entender cuando dice cuando eran etnos. Bueno, 1 Corintios 10:32 dice Pablo, no sean tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Me encanta. Es poderoso este texto. ¿Sabes por qué? Porque te muestra que sí hay una diferencia entre la iglesia de Dios y los gentiles. Hay una diferencia entre la iglesia de Dios y los gentiles, porque entre la iglesia de Dios y los judíos
que se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento para referirse a todas las tribus, no solamente a la tribu de Judá. Mira, se menciona no sean tropiezo a los judíos, o sea, no sean tropiezo a israelitas que no han creído en Jesús como el Mesías, con un mal comportamiento, que digan no queremos nada de Cristo porque estos están yendo a la carnicería a comer, a la carnicería del templo pagano, a comer carne sacrificada a los ídolos. No sean tropiezos que judíos no vengan a Jesús o israelitas por culpa de ustedes. Número 2 dice no sean tropiezo a gentiles. No sean tropiezo a gentiles que no han creído en el Dios verdadero y no han conocido la salvación de Dios en Cristo, que los ven yendo al templo pagano a comprar carne sacrificada a los ídolos y van a decir, bueno, pues no necesito yo a Cristo, yo puedo seguir en mi paganismo con mi idolatría. Pero dice también el número 3, no sean tropiezo a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, la asamblea de Dios, es compuesta de ambos, de judíos o israelitas que han creído en Jesús como su Mesías, se han arrepentido de sus pecados y han sido perdonados por la muerte del Mesías por sus pecados. Y gentiles, etnos, personas de las naciones que han puesto su confianza en Jesús para ser salvos. Entonces ahí vemos 3 grupos diferentes, los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. En Gálatas 3:29 dice, si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham. Y ahí dicen, ya ves, aquí dice, los de raíces hebreas dicen aquí, claramente dice que somos descendencia de Abraham. Entonces vámonos a circuncidarnos, vámonos a guardar el Shabbat, vámonos a guardar las leyes alimenticias, a guardar la Torah, porque somos Israel, somos la descendencia de Abraham. Pero en Gálatas, Pablo no está diciendo a los Gálatas, ustedes son Israel. Les está diciendo que ellos son descendencia de Abraham dentro del argumento de que Abraham fue justificado ante Dios, fue visto como justo, aceptable a los ojos de Dios, años, siglos antes de que viniera la Torá. Porque Abraham, cuando Abraham estaba en la tierra, todavía Dios no les daba el pacto de la ley en el Sinaí con Moisés. Entonces Abraham fue el padre de todo ese pueblo que después surgiría, y Abraham ni siquiera tenía la Torá. Claro que cumplió los mandamientos de Dios, en el sentido de que cumplió las cosas que Dios mandaba, el andar en integridad, el obedecer a Dios, porque Raíces Hebreas saca ese versículo. Pero aquí está hablando de que si nosotros si la promesa fue hecha en Abraham, de en tu simiente serán bendecidas las naciones de la tierra. Si nosotros en Cristo estamos siendo bendecidos porque podemos ser salvos al arrepentirnos y creer en la muerte de Jesús por nuestros pecados, recibir la aceptación, la justificación, que Dios nos declara justos, nos perdona, nos acepta como su pueblo, ¿sí? Entonces somos descendientes de Abraham en el sentido de que Dios dijo que en su simiente serían bendecidas las naciones, y nosotros hemos recibido bendición en esa simiente que es Jesús. Estamos en Jesús. Entonces, en ese sentido, dice esto Pablo. Y dice el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aclaro, porque a Raíces Hebreas le encanta apuntar de que aquí no está diciendo que la ley era maldición. Totalmente de acuerdo. Aquí está hablando de que Cristo nos rescató de las consecuencias de que rompíamos los mandamientos y las leyes de Dios. Israel lo hacía y estaba bajo la maldición del incumplimiento de la Torá. ¿Por qué? Porque habían desobedecido a sus padres, habían cometido idolatría, habían hecho cosas que les hacían estar no bajo la bendición, sino bajo el juicio de Dios. Eso se refiere. Entonces Cristo nos rescató del juicio que merecían nuestros pecados, la maldición de la ley, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. Fíjate que Pablo no dice, así que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a las tribus de Israel perdidas por el mundo, que ahora Dios está llamando entre las naciones. Oye, ¿por qué no fue más explícito y claro Dios? Si tu teoría que te han inventado es cierta, pues porque no es cierta. No es algo que el Nuevo Testamento diga. Como lo dijimos, lo repetimos.
¿En qué lugar del Nuevo Testamento dice que los gentiles que están siendo salvos en Jesús son israelitas que perdieron su identidad, esparcidos entre las naciones, que han vuelto al Mesías para volver a la Torá? ¿En qué lugar dice eso el Nuevo Testamento? En ningún lugar. Es un invento que te han tristemente mentido. Entonces dice que viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe, no mediante la Torá, sino mediante la fe. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y decía en Gálatas, no desecho la gracia de Dios, si la justicia, si ser aceptados como justos ante Dios viniera por la ley, entonces por demás murió Cristo. No rechazo la gracia de Dios yo creyendo esas cosas, decía Pablo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, o sea, para Dios ya no hay etnos. No importa si eres del pueblo de Israel o si eres de las naciones de la tierra, no importa si eres esclavo o si eres una persona libre, un estatus social que separaba a las personas de la sociedad del tiempo de Pablo. No hay hombre ni mujer, el hombre tenía mucho mayores derechos, valor que la mujer. Delante de Dios una mujer vale ante Dios. ¿Por qué? Porque ya esas cosas que separaban las castas y los estatus sociales, y si eres del pueblo de Israel o no, o eres de las naciones fuera de Israel, en Dios han sido derribadas. ¿Por qué? En Cristo han sido derribadas. Porque todos son uno en Cristo. El hombre y la mujer, el esclavo y el libre, el judío o israelita y el gentil son uno en Cristo. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, porque dice, y herederos según la promesa. Ese es el énfasis. Hemos heredado esa promesa que fue hecha a Abraham de recibir bendición de entre las naciones para la bendición de ser aceptados como hijos de Dios. Ese es el argumento de Pablo en Gálatas. No es atacar la ley oral, sino decir que en la Torá el ser humano no puede ser justificado y que no necesitan los gálatas que se encontraban en la región de Galacia estar bajo el pacto de la Torá de Dios con Israel para que fueran aceptables ante los ojos de Dios. Pero a raíces hebreas les han contado otra historia, se las han cambiado toda y se la han creído ellos, diciendo que tenía que ver con la ley oral, tradiciones que no estaban escritas en la Torá, etcétera. Pero no, está hablando de la Torá y es una ilustración bien fuerte de que los que están en la Torá son los hijos de Agar, de la esclava, y que los que están en Cristo por la fe son los hijos de la libre. Pero bueno. Ok, ya vamos avanzando. Unos minutos más antes de terminar este video. Espero que esté siendo de mucha bendición para tu vida. Déjame tus comentarios, cómo te está ayudando. Si ves en mí así que me apasiono, es porque me apasiono, porque amamos a la gente y no queremos que la gente sea engañada. Bueno, un argumento falso más de raíces hebreas dice: todo fue profetizado, pero no logran entender ni los cristianos, casa de Efraín, ni los judíos, casa de Judá, sufren de ceguera e ignorancia. O sea, ellos dicen que nosotros, los cristianos, estamos cegados y tenemos ignorancia, y los cegados e ignorantes son los que han caído en raíces hebreas. No importa si estuvieron 20, 30 años en el cristianismo, pero el hecho que tengas muchos años no significa que conozcas los libros proféticos, cómo interpretarlos, aunque haya sido un seminario bíblico. Hay gente que le han quitado la alfombra y se fueron para atrás, los tumbaron y dijeron: ah, caray, wow, esto suena como que es verdad, y los engancharon en este movimiento. En realidad, raíces hebreas está cegado y en ignorancia. Efraín, Israel, perdió la Torá y no sabe que son las ovejas perdidas, de las cuales dijo el Mesías: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok, vamos a ver este versículo, vamos a aclararlo, ok. Lucas 19:10 y Mateo 15:24. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este pasaje es bien importante, no te lo pierdas porque es importante. Jesucristo habló de ellas, que se convertirían en otras naciones, estarían esparcidos. Jesucristo dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Y esta palabra perdido suenan campanitas en los oídos de raíces hebreas y dicen, ¡ajá! Aquí está. Dice que él traería a Israel esparcido entre las naciones, en Oseas, en Ezequiel, en Jeremías. Y aquí Jesús dijo que él había venido a buscar lo que se había perdido. O sea que los gentiles, que los mexicanos, argentinos, chilenos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, venezolanos que vienen a Cristo, son las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Esto es una fantasía enorme, ¿eh? Se desviaron y se fueron hasta el otro extremo, que no hay razón de hablar de eso. Aquí está hablando, Jesús está hablando de Zaqueo, un israelita que estaba allí. No está hablando de los gentiles que descubren su verdadera identidad, que son Israel. En Lucas 19:1, cuando Jesús entró en Jericó, dice, un hombre llamado Zaqueo, un chaparrito, ¿se acuerda la canción? Ese subió al sicómoro, que era jefe de los recaudadores de impuestos y que era rico. Jesús pasa por ese árbol, estaba ahí Zaqueo y le dice, Zaqueo, y voy a entrar a tu casa, y se baja contento, feliz Zaqueo, y Jesús come con él. En Lucas 19, del 1 hasta el 10 está esta historia, pero en el versículo 7 dice, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. ¿Cuál es el asunto que está hablando Lucas, narrando de Jesús aquí? Está hablando de que la gente, los fariseos, apegados a la ley, los escribas, murmuraban y decían, ha ido a quedarse con un pecador. Si fuera el Mesías no haría eso. Verso 9. Llega Jesús y dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Jesús viene del verbo hebreo yasha, que significa salvación, Yeshua. Dice, hoy ha llegado Yeshua o la salvación a esta casa. Dice, este también es hijo de Abraham. Porque el hijo, te fijas, yo no estoy en contra de las raíces hebreas de las palabras y de la fe, las verdaderas raíces hebreas, de ir a entender el significado de palabras, el contexto judío de Jesús perfecto. Eso trae luz al texto bíblico. Estoy en contra del falso movimiento de raíces hebreas inventado apenas en las últimas 2 décadas, y que se erra y se desvía de la palabra de Dios, creyendo supuestamente que están súper arraigados en la palabra de Dios cuando no lo están. Dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Este también es hijo de Abraham. Estamos hablando de alguien israelita, judío, israelita. No era Zaqueo un gentil que descubrió su identidad en Yeshua y ahora resulta que está volviendo a su identidad israelita. No, señor. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjate que el versículo 10 alude a lo que dice el versículo 7. Zaqueo era judío, era un descendiente étnico de Abraham, y Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice el verso 10, aludiendo al verso 7, que dice, ha ido a hospedarse con un pecador. Perdido es una alusión a pecador. O sea, como Zaqueo era un recaudador de impuestos que estaba alejado de Dios y era visto como alguien que traicionaba a Israel porque estaba recaudando impuestos para Roma, entonces era visto como una persona baja, una persona perdida, una persona que estaba fuera de la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, cuando Jesús habla de Zaqueo, el israelita, el judío, que era recaudador de impuestos y que era pecador, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estaba hablando de un judío en pecado, alejado de Dios. En ese sentido, Jesús usa perdido. Así que no vengas con leyendas, historias inventadas y conectes. ¡Ah! Perdido. Las tribus de Israel perdidas entre el mundo que ahora reconocen su identidad. Y he visto un montón de maestros de raíces hebreas que usan este pasaje de Zaqueo en el libro de Lucas 19:10 para anclar esta falsa doctrina, para apoyarla y decir, ya ves,
La Biblia lo dice, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estaba hablando de las ovejas perdidas de Israel. Claro que no, perdóname, pero es un disparate lo que están diciendo estas personas. Algo que no tiene par. Espero que no sea una mala palabra. Yo nunca uso ni groserías ni malas palabras, porque el siervo de Dios debe ser amable con todos y debemos ser conocidos como personas que honramos a Dios también en nuestra forma de hablar. Pero disparate es una palabra que significa que no encaja, que es algo que no empata, que no hace par, que no es correcto, que es falso, que es errado. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Bueno, vamos ahora a otro pasaje, Mateo 15, 24. Y Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí dicen, ahí lo tienes. Jesús, el pacto de Jeremías no era con las naciones, con los gentiles, sino era, vendrán días, dice el Señor, en que haré nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Entonces, lo significa que Jesús vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Y aquí en Mateo 15, 24 dice Jesús, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí lo tienes. Cumplimiento profético de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, que les recogería de entre las naciones, y como perdieron su identidad y en Génesis había dicho que se convertirían en otras naciones, entonces por eso Cristo fue enviado a nosotros, que redescubramos que somos israelitas. Bueno, totalmente otro disparate, perdón. No habla de tribus perdidas, sino habla de ovejas perdidas. Pero ellos ven, perdido. Las tribus de Israel nunca estuvieron perdidas, como ya lo comprobamos en estos 3 videos que llevamos de este tema. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero el Señor cargó en él, en el siervo sufriente, el Mesías, el pecado de todos nosotros. La relación de Dios como pastor es algo atestiguado en las Escrituras. Por ejemplo, en el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En Ezequiel 37 dice Dios, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Hablando de que Dios quería que las naciones, las personas que fueron llevadas cautivas en el cautiverio babilónico bajo Ezequiel, el Señor las iba a restaurar, y eso es lo que pasó con Esdras y Nehemías, y Jesús utiliza ese mismo pasaje en Juan capítulo 10 para hablar que Él es el buen pastor que viene a buscar a sus ovejas. Le da esa aplicación el Señor Jesús. Pero aquí en Isaías 53:6 dice, todos nos descarriamos como ovejas. Entonces cuando Jesús dice, he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, estaba hablando, he sido enviado a los pecadores, a aquellos que se han apartado de Dios, aquellos que están viviendo fuera de mi voluntad. He sido enviado a buscarlos. Y aquí Jesús tiene un diálogo con una mujer sirofenicia que pide que Jesús le haga un milagro. Y Jesús, probando la fe de esta mujer sirofenicia, dice, hey, yo soy el Mesías de Israel, en pocas palabras o entre líneas. No he sido enviado a todas las otras naciones, sino a las ovejas de Israel. Tengo que cumplir mi misión de hacer sanidades y de proclamar el reino de Dios que ha llegado con mi venida entre Israel, entre los israelitas, las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, y otro punto, que Jesús habla de la casa de Israel porque los mismos judíos, la provincia romana de Judea, estaban compuestos de todas las tribus de Israel. Entonces dice, he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces habla de aquellos que se encuentran, cuando dijo Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A eso se refiere. Alguien como ovejas perdidas, alguien que se descarriló, que se apartó del pastor, y que Jesús viene a predicar que el reino de los cielos ha llegado, predicar que se arrepientan y que vuelvan a Él como el buen pastor. Nada tiene que ver este pasaje en lo absoluto con una profecía de que Israel está esparcido entre las naciones, ignorando su identidad, y por eso están perdidos. Aquí la palabra perdido se refiere a que están alejados del pastor, israelitas
que saben que son étnicamente israelitas, no andan perdidos entre las naciones, solamente son israelitas alejados de Dios, que Cristo viene a llamar, que vuelvan que vuelvan al Dios de Israel y que vuelvan a Él a través de ser Él el Mesías que viene a establecer el reino de Dios. Espero que te quede claro, ese es el verdadero contexto de este pasaje. En Juan 10:16 Jesús dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Raíces Hebreas ve un pasaje como este y dice: oh, es que Jesús estaba predicando en la casa de Judá. Esas eran sus ovejas. Pero tenía otras ovejas de otro redil que también tenía que traer y serán un solo rebaño con un solo pastor. ¡Ay! Ahí está la profecía de Ezequiel. La casa de Judá y la casa de la rama de Judá y la rama para Judá y para José o Efraín serán una en la mano. Serán un solo rebaño con un solo pastor. Aquí Jesús está hablando que las ovejas que no están en este redil de la casa de Judá somos nosotros, los gentiles que estamos en diferentes países, que tenemos que circuncidarnos los hombres, guardar el Shabbat, las fiestas de Israel, cuando claramente en Hechos capítulo 15 nos dijo que eso no era necesario para ser agradables a Dios. Solamente apártate de idolatría, de inmoralidad, es caminar con Dios, los frutos del Espíritu Santo. Pero bueno, entonces aquí dicen esto, pero ¿sabes qué, querido hermano? Esto es una pésima interpretación, porque en Mateo 28:19 Jesús dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. Jesús envió ir a pantata etne, a todas las naciones. No estaba hablando ir a los israelitas, para ser discípulos de Jesucristo. Jesús, al comenzar su ministerio, comenzó con los israelitas, con los judíos o israelitas. Pero al final de su ministerio, una vez que cumplió la misión, por eso dijo: Jerusalén, Jerusalén, Mateo 23:37, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús fue enviado a Israel. Una vez resucitado, dijo: ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, que en su simiente, en Jesús, serían bendecidas las familias de la tierra. Así que en Hechos capítulo 1, verso al 8 dice: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos en Hechos capítulo 10 que el evangelio llega a Cornelio, llega a los gentiles, y a eso se refería Jesús cuando dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. Estaba hablando de los gentiles, de las naciones de la tierra fuera de Israel, fuera de la casa de Judá y de Israel. No estaba hablando de la casa de Judá y la casa de Israel entre las naciones. No, Señor. La casa de Israel jamás estuvo perdida entre las naciones. Bueno, estuvo perdida en el cautiverio, pero no es que estuvo perdida. Fue llevada cautiva y Dios había profetizado que regresarían, y con el edicto de Ciro hubo un retorno, y ya con los judíos estaban ahí 120,000 moradores de Judá, 40,000 eran de la tribu de Judá y Benjamín y 80,000 eran de las 12 tribus de Israel. Pero bueno, entonces dice: yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Y esto es lo que dijo Simeón, un varón lleno de Dios que esperaba la consolación de Israel. En Lucas 2:32, cuando vio a Jesús que fue presentado en el templo, dice: Señor, ahora despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, porque estaba viendo a Jesús. Y dice que es luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahí está. Luz para los gentiles, gloria de tu pueblo Israel. Así que tengo unas ovejas que no son de este redil. ¿Qué redil? Israel, su pueblo Israel. ¿Quiénes son las otras que no son de este redil que también debe traer? Los gentiles. Porque el nacimiento de Jesús era luz para revelación a los gentiles y gloria del pueblo Israel. Cuando Pablo predicaba, llegaba a una nueva ciudad, lo primero que hacía, ¿qué era?
buscar una sinagoga judía en el Shabbat, en el sábado. Iba y mostraba con las escrituras que Jesús era el Mesías. ¿Y qué pasaba después? Una vez que enseñaba o que ya dejaban o que lo echaban o que no creía, se iba al mercado, se iba a los gentiles a llevarles el evangelio a los gentiles, las ovejas que no son de este redil. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, a las naciones. Y por aquí va el caso que vamos a ver en Efesios 2:12 después, en el siguiente video, que vemos que derribó la pared intermedia, haciendo de ambos pueblos un solo pueblo, y que ya no somos extraños ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Y bueno, creo que ahí, por eso dice en Gálatas 3:28, no hay judío ni griego porque todos son uno en Cristo. Y eso es lo que decía aquí, serán un rebaño con un solo pastor. Ahora, el pueblo de Israel y los creyentes gentiles en Jesús, delante de Dios somos su pueblo, somos un pueblo en Cristo, uno en Cristo, un solo rebaño con un solo pastor. Bueno, en Hechos 26:23, Pablo predicaba que el Mesías tenía que morir, pero que después de morir sería el primero en resucitar y que anunciaría la luz de la salvación tanto a nuestro pueblo como a las otras naciones. Aquí está, Pablo decía que era necesario que anunciara la luz de la salvación tanto a nuestro pueblo como a las otras naciones. Dijo Jesús, tengo otras ovejas que son de otro redil, a ellas también debo traer. A esto se refiere. No se refiere al pueblo de Israel supuestamente y erradamente que creen que estaba perdido entre las naciones, sino se refiere a las naciones de la tierra que no son israelitas. Así que qué absurdo que muchos sean disque hechos israelitas creyendo que es su verdadera identidad y les han dado una gran mentira. Hechos 21:17 al 19, cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Pablo les relató lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Pablo no le dijo, les relató de que las tribus de Israel estaban volviendo al Mesías y a la Torá a través de su ministerio. No, Señor. Si Raíces Hebreas fuera cierto, pero no lo es, así se expresaría Hechos 21:19. Pero no, hace una clara distinción de que fueron a Jerusalén a hablar a los israelitas y Pablo les cuenta lo que Dios está haciendo entre los gentiles, las naciones de la tierra fuera de Israel. Bueno, ok, ahí lo vamos a dejar. Ya no alcancé a cubrir lo del hijo pródigo, porque Raíces Hebreas piensa que la historia del hijo pródigo en Lucas 15 es una prueba de que mi hijo, este hijo, era perdido y ahora es hallado. Y ellos dicen que se refiere a las tribus de Israel que ahora han regresado a su identidad. De verdad que una de las cosas que evidencian más la falsa doctrina de nuestro tiempo es la forma en que la falsa doctrina saca de contexto la Biblia. Cuando vas a su contexto de la Biblia, del pasaje que usan, te das cuenta que para nada dice lo que ellos te están diciendo que dice. Y eso me pasa con Testigos de Jehová, con católicos romanos, mejor ahí le paro, y con Raíces Hebreas. Pero bueno, gracias por haberse conectado. Déjame tus comentarios, por favor. Es mi oración, mi anhelo, que Dios esté utilizando estas enseñanzas para descorrer un velo de tus ojos, para hacerte ver que lo que te han dicho no es verdad, que en Cristo ya estabas completo, ya desde que eras un cristiano, que no eras de raíces hebreas, en Jesús estabas completo, no eres israelita en el sentido de que eres descendiente de Israel y que ahora estás volviendo al Mesías. No necesitas llamar a Dios el Eterno, no necesitas cambiar tu lenguaje y decir Yeshua porque era el nombre hebreo, cuando 986 veces el Nuevo Testamento inspirado por Dios le dice Jesús, no le dice Yeshua. Así que hay muchas cosas que te han dicho que son mentiras en Raíces Hebreas. Y si tú no eres de Raíces Hebreas, espero que este video te sirva para despertar tu discernimiento y darte cuenta cómo hay tanta gente engañada por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Que se nos quebrante el corazón por esas personas que han sido engañadas, que oremos por ellos, que
podamos ser instrumentos para que otros vengan a la salvación o si ya son salvos porque han creído en Jesús, que se les descorra el velo del engaño y se den cuenta que el proselitismo que están haciendo, las clases que están tratando de reclutar cristianos emocionados, tristemente han caído en una secta errada, en algo que surgió apenas hace 20 años atrás, que no es bíblico. Así que oremos por el mundo, oremos por las personas que han sido engañadas. Déjame tus comentarios, que Dios te bendiga grandemente. Gracias por tu tiempo, son videos larguísimos. Estoy consciente que estos videos son larguísimos. Quisiera hacerlos de 5 minutos, de verdad quisiera hacerlos. Pero toman lo que toman explicarlos. Tú sabes que expliqué muchos pasajes, expliqué muchos versículos. Es imposible que lo haga en 5, en 10, en 15, en 20 minutos, ni en media hora, ni en una hora. ¿Sí? Bueno, te mando un abrazo, que Dios te bendiga. Déjame tus comentarios, dime cómo te bendijo este video, suscríbete y compártelo con aquellos que más lo necesitan. Dios te bendiga. Adelante.